bienvenidos nuevamente todos y todas a otra edición del programa Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana desde el restaurante Inter Arrope. Hoy en la mesa tenemos varios temas muy interesantes y me acompañan para la discusión de esos temas Carlos Ramos nuevamente. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Y en esta ocasión, tomando en consideración un tema que vamos a discutir, que es sobre el tema de las hipotecas, la profesora Margarita García Cárdenas. Hola, Margarita. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Margarita haciendo su debut en este programa, Pensándolo Bien. Así mismo, la primera vez, un placer. Saludo a todos. Y estamos seguros que no va a ser la última. Bueno, pues, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Hay muchas cosas que han pasado en Puerto Rico y Estados Unidos. Hay tres temas principales que queremos tocar y quizás, si nos da el tiempo, tocar otros aspectos que han surgido entre ayer y hoy. Pero bueno, el primer tema que vamos a estar discutiendo es la resolución concurrente 199, donde se plantea una extensión al término de las moratorias para que se radiquen acciones de cobro, de ejecución de hipotecas, todo lo que tiene que ver deudas que tienen los consumidores que hemos sido todos afectados como consecuencia del paso de Huracán María y que evidentemente hay unos cobros, hay unos bancos que tienen unas causas de acciones en vista del incumplimiento, justificado ciertamente en muchos de los casos. Nos parece también que es imperativo discutir algo que aunque todavía no está en blanco y negro, ya hay unos lineamientos que se han estado discutiendo, que es el tema de la reforma educativa propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló. Temas como los vales educativos, las escuelas charter, es decir, un proceso bastante de reforma. Algunos hablan de privatización, otros hablan que no es privatización. Ha habido voces a favor, muchas voces en contra también, así que es un tema que hay que discutir, particularmente cuál es la respuesta del Estado de Derecho a esas propuestas. ¿Son constitucionales? ¿Ya han sido tratadas en otros sitios? ¿Cuál ha sido el tratamiento de los tribunales a esas iniciativas? Otro tema que vamos a estar discutiendo, probablemente al final del programa, va a ser las invitaciones que le está haciendo el fiscal especial independiente Mueller al presidente Donald Trump para que testifique sobre la investigación que está llevando dicha oficina relacionada con la supuesta intervención del gobierno ruso en las pasadas elecciones, en las cuales pues, resultó favorecedor por el voto electoral Donald Trump. Se va a discutir qué alternativas tiene Trump, sus abogados le han planteado unas cosas, eso tiene unas repercusiones jurídicas, pero también políticas, así que es importante ver cuál ha sido el tratamiento que se ha dado a procesos similares, como fue el caso de cuando Clinton fue citado en los 90, cuando a Nixon se le exigió la entrega de unas grabaciones, y cuál fue la dinámica entre la oficina del presidente y la oficina del fiscal especial independiente. Así que sobre esos temas vamos a hablar, y si no nos da el tiempo, nos parece que es importante, creo yo, lo que ha surgido en los medios, que un poco nos causa preocupación relacionado a la rama judicial, unos supuestos correos a través de la red WhatsApp, donde había una comunicación de un juez con unos abogados, otras personas, relacionados a un caso electoral que él tenía ante su consideración. Yo creo que es importante discutir qué pensamos sobre eso, qué repercusiones puede tener y sobre todo cómo eso puede afectar la percepción del pueblo puertorriqueño sobre su judicatura, que yo he dicho en muchas ocasiones que tenemos una buena judicatura honesta, que evidentemente puede ser mejor, pero tenemos una muy buena judicatura. Así es que esos temas los vamos a discutir después de esta primera pausa. Nos vemos en unos minutos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica,
es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien, acá desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me acompaña Margarita García, Carlos Ramos, que les habla Julio Fontanet, y vamos a comenzar esta edición de Pensándolo Bien de uno de los temas que yo creo que es muy importante y que afecta en términos cuantitativos, yo creo que al 95% de los puertorriqueños, es la moratoria que se está proponiendo en la resolución conjunta 199. Margarita, ¿qué nos plantea dicha resolución? Pues fíjate, esa resolución enfoca para el beneficio de las personas en cuanto a la propiedad utilizada, cito de ella, como su residencia principal o para una propiedad comercial utilizada por el deudor en su actividad principal para generar ingresos. Así que no va a ser solamente para préstamos residenciales, cubre también para préstamos comerciales. Y la moratoria que se había establecido aquellos 3 meses, octubre... Va a vencer ahora. Sí, pero también planteaba, abarcaba los comercios, o era solamente la residencia. No te puedo contestar con detalle, Okay. No me acuerdo, pero tengo entendido que sí, porque eran varios fuentes federales de préstamo que también puso la moratoria, por eso entiendo que sí, pero no te puedo citar. Ahora, la idea es más o menos básica la misma, en el sentido de hasta 30 de septiembre del 2018, aguantar toda acción de cobro de dinero, iniciar o continuar los procesos judiciales, cobro de dinero, ejecuciones de hipoteca, y además garantizar que esos meses que duran la moratoria se van a añadir al final de la vida del préstamo que tuvieras. Si era uno de 10 años, 3 meses más, 15, 20, 30. Y en esos 3 meses, al final de esos años, la resolución conjunta exige que se mantenga el interés que tenía originalmente el préstamo. Es para impedir que un acreedor venga cuando da la moratoria a decir, pues tienes los 3 meses, pero ahora los intereses están 3 puntos por encima y ahora tienes que pagar esos 3 meses a 3 puntos por encima. Va a ser lo mismo. ¿Y eso es voluntario, el que quiera acogerse a eso, o eso es decreto, o te van a dejar a ti la opción para el que quiera seguir pagando, que sepamos, el proyecto es claro en eso, sí, no lo hace claro? No, el proyecto lo hace claro en el sentido que te habla del solicitante. O sea, que es voluntario. Es voluntario, el que no quiera o entienda que no necesita. Sigue pagando. Puede seguir pagando, no hay problema, en Margarita, eso hay libertad. O sea, en términos de los méritos, antes de ir a la cosa técnica, Sí. en Puerto Rico hay un problema en términos de la falta de pago de las hipotecas. ¿Cómo compara esto con otros escenarios en Estados Unidos, por situaciones como huracanes o los datos catástrofes? que da la exposición de motivos y también los datos que da el New York Times en un artículo sobre Puerto Rico, The Next Crisis for Puerto Rico, A Crush of Foreclosures, del 16 de diciembre del 17, nos dice que más o menos los titulares de hogares en Puerto Rico son 425,000. Y los que están en atrasos son 141,000, una tercera parte de todo titular está en atrasos. Además de eso, dice que el porcentaje de atrasos o de incumplimiento en Puerto Rico en relación a la totalidad de préstamos de esta naturaleza es un 35%, cuando en Estados Unidos, en el 2010, justo después de la debacle del subprime crisis, era un 14.4%.
y en Puerto Rico está en más del doble, con ese 35%. Además de lo cual, dice el artículo del New York Times que las propiedades en Puerto Rico han bajado un valor de 25%, que yo personalmente había oído que era entre 30 y 40%, si uso como ejemplo mi casa, entre otras. ¿Ok? Entonces, esta moratoria, ¿a quiénes afecta? Pues, ¿a quiénes beneficia? Pues beneficia obviamente a personas que están desesperadas, la gran mayoría de ellas, que no ven luz al final del túnel, que en la idea del banco, de los bancos, y la idea de la directora de la Asociación de Bancos, de realizar un plan de pago, no es funcional, porque si no pueden pagar, el plan de pago hay diferentes variedades. Debo entender por lo que me han dicho que la Asociación de Bancos no favorece este proyecto. No lo favorece, dice que los bancos van a perder mucho. A pesar de que las deudas están aseguradas. A pesar de que las deudas están aseguradas, que tienen las hipotecas. Claro está, los bancos dicen que ellos no les benefician las hipotecas, porque ellos no están en el negocio de comprar y vender casas. Y algunos préstamos, la casa, la garantía vale menos que la deuda acumulada. Pero el problema con muchos de los planes de pago que sugieren los bancos es que esta es una persona que se le ha caído todo encima, que está atrasada. Entonces le dicen, pues vamos a coger esos intereses y los vas a pagar con un préstamo personal en plazos mensuales. Pero 2 más 2 son 4. Eso es al pago que no podías hacer, ahora tienes que hacerlo con un poco más. O sea que mucha gente no puede beneficiarse del concepto del plan de pago. Ahora, ¿a qué se enfrenta esto? Bueno, ya lo dijimos, la Asociación de Bancos es una gran pared bien alta, ¿ok? También tenemos que estar conscientes, para ver ambos lados, que hay varios bufetes de abogados cuyos clientes principal y acción principal es cobro de dinero y ejecución de hipotecas. Yo conozco de bufetes que han tenido que reducir las horas a sus empleados o salir de empleados por la moratoria que está vigente. También puede afectar a realtors, también a la gente que realiza los estudios de título. O sea, cuando cae una piedra en el río, hacen muchos ripples, ¿verdad? Y no solamente uno. Claro. Desde el punto de vista, como profesora de la clase de contratos, pues yo siempre digo, pacta sunt servando, y bajo la cabeza. El contrato es ley entre las partes, y parte de la estabilidad socioeconómica es que una vez nace el contrato, se mantiene. Pero son circunstancias especiales. Y sobre eso, Carlos, en la Constitución se plantea que no se pueden aprobar disposiciones que afecten las obligaciones contractuales debidamente contraídas, pacta sunt servanda. Está ley 7, recordaremos ¿verdad? Que se aprobó bajo Fortuño, esta moratoria, la primera se aprobó inmediatamente después del huracán, ya ha pasado varios meses. ¿Piensas que podría haber un cuestionamiento sobre la validez constitucional de esta moratoria? Bueno, la Constitución sin duda tiene, tanto la de Puerto Rico como la de Estados Unidos, establece que no se pueden menoscabar las obligaciones contractuales, no se puede quitar la propiedad, que el banco siempre va a declarar que le han quitado su propiedad sin el debido proceso de ley. Dependiendo de la magnitud del golpe económico que reclamen, van a decir que es una acción confiscatoria. Es decir, posibles causas de acción en el tribunal estatal y federal van a tener. Ahora, probabilidades de éxito, eso es otra cosa. Porque la jurisprudencia, por ejemplo, de menoscabo de obligaciones contractuales, establece una diferencia importantísima en este caso. El contrato que en este caso se menoscabaría, sin duda un contrato de hipoteca entre el individuo y el banco como acreedor hipotecario. Es un contrato entre dos partes privadas. No es un contrato que yo tengo con el gobierno y que el gobierno ahora decida incumplirlo y no pagarme. ¿Por qué digo esto? Porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico y de Estados Unidos ha dicho que cuando lo que se menoscaba mediante una ley es un contrato entre privados, sobre todo en una situación de emergencia, el gobierno tiene más poder, después que lo justifique razonablemente, para incumplir, afectar ese contrato. Si lo que se estuviera menoscabando, ley 7, convenios colectivos, el poder es menor. En el caso de la jurisprudencia de Puerto Rico, en aquella situación de emergencia, se resolvió incluso a favor del gobierno de Puerto Rico, aun cuando la jurisprudencia decía que ellos tenían un peso de la prueba mucho mayor. En el caso particular de cuestionar una ley que afecte el contrato entre partes privadas, pues todavía la posibilidad de que tenga éxito una demanda del banco, que sería una pila afectada, pues son menos.
van a tener que probar, y el peso de la prueba lo tienen ellos, rebatir la situación de emergencia, que yo creo que es muy difícil de rebatir. 2, que aún dentro de la emergencia van a tener que establecer que es irrazonable e innecesario porque habían otras alternativas. Yo creo que la cuesta es empinada. Es un issue de alegación y prueba que tendrán muchísimos abogados y abogadas que encontrarán las causas de acción, pero sin duda la causa de acción tiene, desde mi punto de vista, creo que las probabilidades de perderlo en los 2 foros son bien altas. Ahora, antes del cuestionamiento constitucional que se puede hacer en los tribunales, ¿cuál es tu prognosis en relación a la aprobación de esta resolución concurrente? Bueno, señora Margarita, antes de que diga eso, una duda que me quedé con lo que mencionabas ahorita, que no sé si tenemos respuesta. ¿Qué se va a reflejar en el historial de crédito de uno? Muy buen punto. ¿Dice algo la ley? La ley no lo contempla para nada. Y esto podría ser un daño muy fuerte para los consumidores. Claro está, fíjate que ya ese consumidor que puede solicitar, lo más seguro el 99.9% de ellos ha incumplido. Así que su credit rating ya se ha afectado. Pero lo que sería nefasto y la ley debería de cubrir es que esos meses de moratoria no se pongan como incumplimiento en el credit rating de esa persona para que no se hunda más. Y por ningún lugar en la ley se menciona o se hace referencia a eso. Eso es fundamental porque tú puedes haber estado al día, incluso el día de hoy, antes de esta moratoria, cuando te viene la ley y dices, ¿sabes qué? Después de todo las cosas no me han ido como yo esperaba, yo me voy a coger esos 3 meses, pero si en el informe de crédito va a aparecer, no va a haber una anotación que explique eso, que lo dudo, porque van a tener que alterar su sistema, salvo que la ley los obligue. Pues le tiene que obligarlo la ley, porque como sabemos todo, ese famoso credit rating lo llevamos encima a cuestas por años. Y otra cosa que deben de pensar los abogados que estén envueltos de ambos lados de esto, el concepto de la innovación, el concepto de si se afecta el contrato, de si se afecta en el sentido de que digan, bueno, este es un contrato nuevo y la hipoteca que afecte a terceros. Yo entiendo, en mi opinión personal, que esta es una enmienda por motivo de una ley que no va a hacer que sea una innovación extintiva, no van a hacer un nuevo contrato, pero la ley debería de decirlo, como se hizo en España en la primera década del siglo XXI. Además de eso, se debería reflejar en la hipoteca, en la inscripción en la hipoteca, esa enmienda, para que siga con la preferencia y afecte. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa, el tiempo nos traiciona y a nuestro regreso vamos a hablar de la reforma educativa, aunque no está en blanco y negro, por lo menos algunos principios básicos que ya el gobernador ha adelantado que están contempladas en esa reforma. Así que nos vemos en unos minutos. Es un chiste bien. Para transformar la historia de nuestro país, tienes que estar bien preparado. La Inter te educa para ser un profesional completo. Somos una universidad de vanguardia, con programas de estudios que atienden las necesidades de nuestra sociedad actual. Estás a tiempo. Matricúlate ya en uno de nuestros 9 recintos en www.inter.edu. Triunfa con los mejores en la Inter. Welcome to the Inter-American University of Puerto Rico School of Optometry. I'm Dr. Iris Cabello, Dean of Students Affairs. I would like you to join us on a simple adventure throughout the facilities and the student life. Thank you. The School of Optometry of the Inter-American University in Puerto Rico has been providing excellent education and services for 30 years. The bilingual nature of the School of Optometry places this optometry program in a unique educational position. Examinations, texts, and patient records are in English. Most of the lectures are also in English language. Spanish language skills are necessary for clinical service in the 3rd and 4th year program. Its student body represents more than 25 states and countries of the world, creating an international, multi-ethnic environment. Students are able to practice in hospitals and external clinical rotations throughout the United States. To the moment, the School of Optometry is the only school that holds an annual convention. The students,
ranging from 1st to 4th year, get a chance to bond while attending different activities, exhibits, dinners, dancing and beach games. As a student of our School of Optometry, you have the opportunity to treat patients of all ages in our clinics. You'll meet colleagues from different cultures, languages and beliefs. Learn the Spanish language to serve your patients, also know more about Puerto Rico. Visit our satellites clinics in the process of rotation. Through years of study you will see and learn about various diseases that affect vision and also do community work. In the pediatrics clinic, you can start seeing patients as young as 6 months old, till 18 years old. Also learning to manage patients with different special needs such as strabismus, ADHD, autism, binocular vision problems among other needs. In clinic, you will learn to do and interpret specialized exams like visual field, use the Optomap, that takes pictures of the retina, and evaluate the optic nerve, macula and the corneal topography. The Center of Access to Information, known as K, formerly known as the library, is on the first floor of the school building. It is a complementary unit that integrates educational resources in different formats, the necessary equipment and the physical installations for their use. It supports the academic research and clinical programs of the School of Optometry. They have 18 computers available to students with password and access to the web catalog, the internet and other online databases like Ovid, which has 41 e-books and 29 online journal titles related to the vision science discipline. Related to vision, all of the museum items are under custody of the GAI. The collection includes old and rare materials and equipment that hold bibliographical value, or are difficult to obtain. Some of them have been in our collection since its origin, or have been donated through the years, for their historical value. Behind the School of Optometry building is the university housing. There are 3 walk-up style buildings of 4 bedrooms each. They are completely furnished with security system and access control. Our students become professionals prepared to serve the needs of all patients, but most especially, the growing Hispanic population in the continental United States. For more information, contact us at admissions 787-765-1915, extension 1020. Regresando aquí a la Facultad de Derecho, a su programa Pensándolo Bien, programa de acciones jurídicos que se transmite desde la facultad, específicamente desde el restaurante Inter Arrope. Hoy vamos a hablar, hemos hablado ya varios temas, vamos a continuar con el tema de la reforma educativa, pero antes permítame una anotación personal. Yo quisiera felicitar al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por haber firmado en el día de ayer la enmienda a la ley 246, que es la que conocemos como la ley de ADN, que permite que cualquier persona que tenga conocimiento de que el Estado tiene evidencia biológica que no ha sido sometida a la prueba de ADN pueda tener acceso desde un término razonable cuando conozca su existencia. Había resuelto un tribunal apelativo de que esa ley ya había vencido, es decir, que cerraba esa puerta permanentemente. Que lo hemos discutido aquí, ¿sí? En varios programas. Y que inicialmente felicitamos al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, al legislador Meléndez también, que presentaron ese proyecto, que se aprobó con diligencia, con rapidez, tanto en la Cámara como en el Senado, y que el gobernador lo ha refrendado con su firma. Así que me parece a mí que es importante felicitar al gobernador, que entendió como científico la importancia que es que los procesos judiciales se puedan nutrir de esa evidencia científica. Yo creo que nuestro sistema de impartir justicia penal es hoy más justo gracias a la aprobación de esa legislación. Bueno, dicho esto, ¿cómo no? Julio, y yo creo que debes añadir que es importante porque lo discutimos aquí también. El gobernador impartió un veto expreso al proyecto, al mal llamado proyecto de restauración religiosa. Exacto. Que aquí lo discutimos no en uno, en 2 programas, que a nuestro juicio era innecesario porque ya el Estado de Derecho protegía la libertad de culto de aquellos empleados públicos o ciudadanos que entiendan que alguna acción del gobierno les está causando un grave insustancial a su libertad de culto. Expresamente se lo dijo porque entendió como entendió la inmensa mayoría del país. Yo creo que la opinión pública, que en el fondo las motivaciones iban más allá
particularmente con la comunidad LGBT, de proteger la libertad de culto. Así que yo creo que eso merece que el gobernador, con toda la presión que se le montó esta semana, decidió actuar conforme a lo que él había dicho. No vio diferencia entre el primer proyecto y el que le mandaron esta semana y lo vetó expresamente. Bueno, una de cal y una de arena. Vamos a hablar ahora de la reforma educativa, que ha sido muy polémica también por varios sectores que en principio pues están esperando un cambio dramático en el Departamento de Educación, pero por otro lado hay personas que plantean que el cambio no debe ser en esa dirección, así que es un tema polémico que, como hemos dicho anteriormente, no está en blanco y negro, pero los conceptos como los vales educativos, las escuelas charter, ya están sobre la mesa. Carlos, ¿qué se puede esperar de ese proyecto? Mira, vamos a ponerlo de esta manera. El proyecto ayer fue el que se radicó, ayer creo que en la tarde. No hemos visto los detalles. Lo que conocemos es lo que hoy reseña la prensa y, por supuesto, el mensaje del señor gobernador, que yo particularmente por lo menos lo escuché con mucha atención. El país tiene un problema muy serio con su sistema de educación pública, eso lo sabemos. El gobernador está proponiendo unos cambios que son realmente radicales y sustanciales. Dos de ellos llaman poderosamente la atención, están generando mucha discusión pública y podrían terminar en los tribunales. Uno de ellos es que vuelve a autorizar, que ya existen en Puerto Rico, pero recrea, redefine las llamadas escuelas charter, que es un modelo educativo que se ha estado desarrollando en los Estados Unidos desde acá de los 90, que existen a propósito fondos federales solo para ese tipo de escuelas, que en Puerto Rico ya existen algunas, pero con instituciones, por ejemplo, municipales, etcétera, que ya son gubernamentales, pero que no pertenecen al gobierno central. Y que para todos los efectos, aunque la escuela sigue siendo pública, del gobierno, claro, entiende, el plantel escolar, el gobernador va a proponer, aparentemente, entregarle lo que sería el equivalente del presupuesto de esa escuela pública a una entidad sin fines de lucro, alguna universidad, como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico, universidad privada, para que sean los que se encarguen de todo el proceso, enseñanza, aprendizaje de ahí. Eso es así, todo el proceso, es decir, no estarían propiamente hablando bajo la corriente del sistema de instrucción pública. La educación tiene y sigue siendo gratuita en esos sitios. Aparentemente van a empezar a renovar este concepto con algunas escuelas, en particular 14 de ellas, bien a instituciones privadas sin fines de lucro, organizaciones, o bien a universidades. Repito, no tenemos todos los detalles. Yo creo que va a haber un cuestionamiento en lo sustantivo de cuál ha sido el resultado de eso, incluso en Estados Unidos. Hay estudios encontrados sobre si eso es bueno o no desde el punto de vista de lo que importa, es finalmente que los estudiantes aprendan. Yo creo que va a haber una discusión importantísima de si el efecto neto de eso, de las escuelas charter, es debilitar aún más la escuela pública. Tercero, si el efecto neto de eso va a ser que algunas escuelas públicas, por ejemplo, que sin duda las tenemos, que son de excelencia, no digo yo muchas, un buen grupo no lo son, pues en efecto van a desangrarse quizás hacia esto, porque en un sentido cada escuela charter es como un experimento con fondos del Estado. Va a haber un cuestionamiento, yo creo, con pocas probabilidades de éxito, pero lo va a haber, de si esas escuelas charter violan o no la disposición constitucional, porque lo que está claro en la Constitución y está claro en la Constituyente es que se quiere que haya un sistema de educación pública en el país, que se quiere que sea gratuito, que en alguna instancia es obligatorio y que nunca puede desaparecer. Eso lo lamento, aun cuando pensemos que no funciona lo que creen, pues entonces hay que renovarlo, a menos que cambiemos la Constitución. El tema es hasta dónde las escuelas charter van en contra de ese mandato constitucional. Ese es un tema y ya veremos. Carlos, sobre la escuela, antes de pasar de cambiar el tema a otro concepto, ¿verdad? Sobre este tema, ¿qué pasaría con los profesores que están asignados a esta escuela? Y esta escuela pues va a estar administrada por una institución privada sin fines de lucro. Sí. ¿Qué pasaría con eso? Bueno, tenemos que ver el proyecto. Pero de lo que sabemos del concepto de escuela charter, quien acoja esa escuela empieza completamente nuevo. Es decir, en su presupuesto decide a qué se va a especializar, porque de hecho se le va a dar prioridad a las propuestas, porque usted no es el que venga, a las propuestas para escuelas charter con unos temas en particular. Por ejemplo, si yo cojo la escuela X, la escuela que está cerrada, la Luis Ramos González de Cagua,
y decido que ahí voy a hacer una escuela fundamentalmente de matemáticas y ciencias y la voy a concentrar en eso. Y resulta que los profesores que hoy día en esa escuela dan matemáticas y ciencias, el que ha recibido la autorización charter, salvo que la ley disponga lo contrario, que no lo sabemos, pues los de matemáticas y ciencias, que reúnan los requisitos que decida la entidad que va a coger esa escuela, se quedarán. Los otros siguen de empleados y no lo puedes dejar. Si tienes que seguirle pagando, tendrás que ver dónde los reubicas, qué haces con ellos, porque no pierdes tu trabajo. Hay que ver, repito, claro, hay que ver lo que dice el proyecto y las garantías que se dan para en el proceso de mi propuesta para coger esa escuela charter, que por ejemplo, yo no tengo la menor duda, ya la Universidad de Puerto Rico ha dicho que va a coger y va a hacer propuestas, la Universidad Interamericana yo estoy seguro que va a querer hacer una propuesta, la Fundación Ana Geméndez va a querer hacer una propuesta, entidades sin fines de lucro van a querer hacer una propuesta, y lo que va a ser interesante y constitucionalmente podría ser problemática es cuando esas entidades sin fines de lucro sean entidades sin fines de lucro que también sean religiosas. Ahí viene mi pregunta. El currículo, con fondos del Estado, ¿puede esa entidad de cualquier religión o visión específica entonces poner su currículo que no habría cabida en una escuela pública? Yo vuelvo y te digo, hay que ver lo que va a decir la ley. Mi respuesta es que yo estoy seguro que eso no va a poder ser, porque eso sería inconstitucional. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿por qué una institución sin fines de lucro religiosa va a querer acoger una escuela de ciencias y matemáticas sin ninguna parte ni ningún propósito? Yo puedo adelantar mi criterio religioso. ¿Qué inversión religiosa es esa? ¿Ah? Ya veremos cómo que se da, pero esas en particular, que son las que más siempre han preocupado al constituyente, el tema de, porque está íntimamente relacionado el tema de la separación de iglesia y Estado, pues son las que podría dar particular problema. Hasta ahora es interesante públicamente, repito, las que se han expresado, los municipios pueden tener escuelas, no he escuchado todavía una entidad sin fines de lucro religiosa que haya dicho que la quiere, van a aparecer. Pero tiene que haber. Hay universidades, por lo menos la Ana Geméndez no es sectaria, la UPR no es, la Inter no ha dicho nada, la Inter no es una entidad religiosa, aunque tiene unos propósitos religiosos en su misión educativa. Así que ya veremos cómo se cuál. Yo creo que el debate hay que tenerlo. Yo creo que el debate hay que tenerlo escuchando la crítica fuerte que hay que hacer, lo que esto no sea una aceptación al fracaso, a lo que ya existe, versus a la realidad que tenemos un problema con muchas escuelas realmente desastrosas y las ideas controversiales y problemáticas constitucionalmente como son estas, incluso, pues hay que debatirlas y vamos a ver qué méritos si alguno le encontramos. El otro tema es más peliagudo. Los vales educativos, porque el Estado de Derecho vigente desde 1994, cuando esto se trató de hacer específicamente los vales educativos, que para entonces la ley de becas especiales se le llamaba así, era que se le daba a los padres, estaba claro que no podía ser directamente a la escuela, a los padres, para que los padres, se daban $1,500, para que los padres ese vale pudiesen utilizarlo como suplemento, como subsidio a la escuela privada de su preferencia, incluyendo religiosas y no religiosas. Entonces, ¿qué uno hacía? Uno iba a la escuela, primero tenías un requisito, $18,000 al mes, no, al año. Claro. No podía, tiene que ser, ese el nivel de ingreso que tenía. Número 2, ibas a la escuela, lo usabas para matrícula, lo usabas para libros, hasta $1,500 se le entregabas a la escuela privada, religiosa o no, y la escuela privada le cobraba al Estado. Se hacía una salvaguarda interesantísima, esa ley del 94, de que una escuela privada no podía tener más de 50% de sus estudiantes acogidos a vales. Un poco como para garantizar, pues, otras circunstancias. Que no estaban explotando. Eso se llevó al Tribunal Supremo finalmente de Puerto Rico. Y los demandantes, que fue la Asociación de Maestros, decía que eso violaba dos disposiciones constitucionales. La separación de Iglesia y Estado, que la Constitución lo prohibía, porque entre ese grupo iban a haber instituciones religiosas y eventualmente iba a terminar beneficiando a instituciones religiosas. Era un planteamiento cuesta arriba en el 94, como lo es ahora, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la Jurisprudencia Federal, bajo la Constitución de Estados Unidos, cuando los vales o las ayudas están dirigidas a los padres, ha habido circunstancias donde las ha permitido.
sin que sea violativo a la separación de iglesia y Estado. Y esa es la tendencia que lleva ese tribunal. Repito, cuando es dirigida ¿a quién? A los padres. Yo creo que la Asociación de Maestros lo sabía, apostaban quizás a que nuestra Constitución es más celosa en ese sentido que la de Estados Unidos, porque la nuestra, por ejemplo, habla específicamente de que habla separación de iglesia y Estado, pero dice habla completa separación. Y la discusión que se genera en la Constituyente podría pensar que aquí se quiere ser más celosa, aunque esa Constitución también es problemática, porque también lleva a pensar que siempre hemos decidido, desde que se discutió en la Constituyente, seguir lo que se diga de la Constitución de Estados Unidos. Bueno, el segundo planteamiento que hicieron fue que violaba el artículo 2, sección 5 de nuestra Constitución, que dice expresamente algo que no dice la Constitución federal. Dice, no podrá utilizarse fondos públicos o propiedades para el sostenimiento de instituciones o entidades educativas que no sean las del Estado. Y eso es lo del 50% de entonces. No, eso estaba en la ley, esa era la ley, es a ver si eso que disponía la ley, si eso que disponía la ley superaba también este problema. Y ahí es que el Tribunal Supremo dice, y eso es un caso bien interesante, el Supremo dice, y aquí es donde se parte, en decisión 5-2, con 2 jueces disidentes. Una opinión del juez Hernández Denton dice, ¿saben qué? Además de resolver unos problemas de acción legitimada, que no voy a entrar ahora, que le da acceso a la impugnación, dice, yo no voy a resolver esta controversia bajo separación de iglesia y Estado. No considero que es necesario. Claro, yo sé en el fondo que lo que está buscando es evitar que el caso se lo llevasen en cerciorar el Supremo de Estados Unidos. Dice, yo lo voy a resolver exclusivamente a lo que se conoce como un fundamento estatal independiente, bajo la Constitución de Puerto Rico, porque eso no me lo pueden llevar al Supremo de Estados Unidos. Y resuelve que bajo la Constitución de Puerto Rico, cuando la llamada cláusula de sostenimiento, cuando el tribunal va al historial de la Constituyente, como eventualmente, como quiera, este dinero termina en las instituciones privadas, educativas, que no son del Estado, por más garantías del 50%, por más que el VAL se lo daba, eventualmente va hacia eso y en el conjunto deteriora, desmejora, desmerece la escuela pública, porque es un poco una confesión de un fracaso. Sí, totalmente. Pues lo declara inconstitucional. Hay 2 jueces que, leyendo ese mismo historial de la Constituyente, llegan a la conclusión que desde la Constituyente la definición de sostenimiento había que verla siempre en conjunto con la separación de iglesia y Estado, y que este proyecto, tal y como está planteado, va dirigido a la ayuda directamente a los padres, aunque eventualmente se lleven allá, y que el tema de becas de alguna manera se discutió, aunque era pensando en estudiantes universitarios. Su interpretación, para no entrar en el detalle, es que la Constituyente no sostiene lo que dice la mayoría. ¿Por qué digo esto? Porque no hay duda que revivir algo que ya el Supremo ha dicho que es inconstitucional está en contra del Estado de Derecho. Sí. Pero no hay duda, porque ya lo vimos en el comunicado de prensa del gobernador, que el gobernador y su grupo de trabajo están seguros o apuestan que cuando en su día esto llegue al Tribunal Supremo, y lo dicen ellos, no estoy especulando yo, lo dicen ellos, que ya han pasado muchos años del 94, que la jurisprudencia, dicen ellos, que ha cambiado, y ellos confían, y lo mencionan, que la posición que entonces tenían los jueces disidentes, que incluía al juez Negrón García, compañero de claustro de esta facultad, y al juez Rebollo López, es la que va a prevalecer, y por ende el tribunal está apostando a que eso va a ser revocado. Bueno, y no es algo que se pueda anticipar, o sea que no está fuera del escenario posible. Recordarás el caso de Castro García y después el caso de Sánchez Valle. La opinión minoritaria se convirtió entonces en la opinión mayoritaria en Sánchez Valle. Eso está así ahí, aunque te voy a decir una cosa. Yo creo que si el fundamento del gobernador es su apuesta, porque cuando uno se lee las disidentes de Negrón y de Rebollo, porque son 2 jueces nombrados por 2 gobernadores de diferentes partidos, y ambos jueces muy serios, ¿no? Sobre todo los conocemos, a los 2 los conocemos. Si se dice algo, es porque ahí está dicho de una manera fundamental y bien fundamentado. Podrá ser distinto, y yo creo que está apostando a que ese fundamento sea. Ahora, no necesariamente sus 9 jueces van a estar con él, o 6, o los jueces que ha nominado el gobierno anterior. Ya veremos, tampoco que no subestime a todos esos jueces y juezas del Tribunal Supremo pensando que necesariamente van a adoptar la disidente. Ya veremos. Bueno, pues vamos a una nueva pausa y regresamos en unos minutos para hablar sobre la situación entre Trump y la oficina del fiscal especial independiente.
Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona, pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien, acá desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En este tercer segmento nos corresponde hablar un poco del aspecto de dos temas criminales, ¿verdad? Penales. El primero, que ya lo habíamos anunciado, que es la situación que se encuentra el presidente Donald Trump en este momento. Como saben los amigos que nos ven y nos escuchan, Donald Trump está siendo investigado como consecuencia de una supuesta intervención del gobierno ruso en la elección de Donald Trump y cómo se le dio una información, como unas negociaciones entre personas muy cercanas a la campaña de Donald Trump. Bueno, ya hay algunos que se han declarado culpables, que están cooperando con la investigación y pues ha llegado el momento de que Trump sea citado a declarar. Pero evidentemente tú no citas a un presidente de Estados Unidos de un día para otro. Son procesos delicados, polémicos, que tienen que estar ambas partes muy claras lo que están haciendo y el proceso que van a seleccionar. Bien, hasta ahora mismo lo que hemos escuchado es que Mueller está pidiendo públicamente a Trump que comparezca voluntariamente. Trump ha dicho varias cosas, como lamentablemente su estilo. Dice, bueno, yo quiero ir a hablar, pero todo va a depender de lo que me dicen mis abogados. Es decir, ha asumido una posición inconsistente, como muchas de sus posturas en estos temas, ¿no? Si yo quiero, pero depende, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que es importante discutir cuáles son, lo que a mi gusto son las 4 opciones que tiene Trump. La primera es sencillamente decir, yo no voy a comparecer y hacer como trató de hacer Nixon y como trató de hacer en un principio Clinton, de no comparecer, tú no tienes autoridad a citarme a mí. Claro, eventualmente sabemos que el derecho es claro. Luego que lo cuestione, que el asunto llegue al Supremo, pueden pedir un supina para que él comparezca si él no quiere comparecer. ¿Okay? Así que en ese sentido, él puede esgrimir argumentos legales para dilatar lo que va a ser eventualmente una comparecencia y ya sería el gran jurado, donde él no tiene derecho a tener abogado al lado de él, donde el abogado va a estar afuera, es decir, un ambiente donde Trump no tendría ningún control, porque sabemos que el gran jurado realmente es casi una estructura medieval, sí, y que todavía existe, pero evidentemente no fue lo que decidió hacer Clinton en su momento. Desde otro punto de vista, políticamente podría ser una mala estrategia adoptar esa visión de que no, yo voy a dilatar, no voy a comparecer, llámame al tribunal, yo cuestiono, y estamos 2 años, 3 años,
pasan las elecciones congresionales, no, hay que ver, ¿no? Pero políticamente eso puede tener un gran peso. Segunda alternativa, bueno, puede comparecer, y es mejor comparecer a la oficina del fiscal especial independiente, comparecer al gran jurado, tiene ese beneficio. Lo que pasa es que si yo fuera abogado de Trump, pues mira, declarar bajo juramento, porque sería bajo juramento, es un gran riesgo. Y yo no estoy diciendo que es un gran riesgo, porque ciertamente Donald Trump es culpable de lo que se le imputa. Es que se le van a hacer muchas preguntas muy específicas y ya sea intencionalmente o a veces hasta accidentalmente puede dar una información incorrecta. Y yo creo que el historial de Trump es claro. Trump dice una cosa hoy y dice otra mañana. Es decir, debe haber un récord bastante claro donde puede determinarse que Trump ha incurrido en una inconsistencia y que una pregunta específica que haga Mueller durante esa entrevista bajo juramento incurra en un perjurio. Y eso ya es causa de residenciamiento y es causa de instar acciones criminales posteriormente. Así es que es difícil que un abogado desde el punto de vista estrictamente jurídico le diga a una persona ante ese escenario, ve y declara. Claro, puedes también decir, bueno, tú declaras y cuando sea necesario vas a plantear quinta enmienda, tu derecho a la no autoincriminación. Claro, eso pues desde el punto de vista jurídico lo protege de la acción criminal, pero lo debilita para el residenciamiento y desde el punto de vista político es también muy difícil. Tú recuerdas cuando aquí en Puerto Rico una senadora, en un caso acá en el Tribunal Federal, planteó, ella no era acusada, que si declaraba, se autoincriminaba, tuvo que renunciar inmediatamente y después fue acusada, ¿no? Así que me parece que la comparecencia tradicional presenta grandes retos, tanto políticos como jurídicos. Tercera alternativa, negociar su comparecencia, que fue lo que hizo Clinton. Es decir, puede ser una entrevista por videoconferencia, puede ser bajo juramento o no juramento. Yo dudo que Mueller esté dispuesto a hacer una entrevista sin que sea bajo juramento, tengo que ser irresponsable. Pero que tenga a su abogado cerca, que pueda consultar, quién sabe, quizás pedir las preguntas por adelantado. Y entonces, pues, él las puede hacer con su abogado. Clinton, pues, tuvo unos términos medios que se le concedió. Yo no creo que la investigación de Clinton estaba revestida de la seriedad de esta investigación. Y en el asunto de Clinton no habían ya 3 personas que se habían declarado culpables y que estaban cooperando. Pero me parece a mí que lo que hizo Clinton, y claro, Clinton lo hizo después de haber estado oponiéndose a la citación, de haber obstaculizado su comparecencia, bueno, igual que hizo Nixon, que despidió al procurador general, que después tuvo que ir al tribunal hasta que jueces que él nombró le dijeron, tienes que entregar esas reclamaciones porque nadie está por encima de la ley. Así que en ese sentido, a mí me parece que esa es la mejor curso de acción que puede tomar Trump. Claro, y va a depender de qué puede negociar, de cómo va a ser esa entrevista. Yo estoy seguro que el elemento de que sea bajo juramento es algo que Mueller no va a claudicar y Trump, si es sensato, a tener su abogado y que pueda detener interrogatorio para consultar. Las preguntas por adelantado, yo le insistiría si fuera Trump, pero no sé si Mueller va a estar de acuerdo, ¿no? Así es que eso es algo que yo creo que se inclina. Y finalmente, la última alternativa que yo creo que tiene Trump es lo que hizo Nixon. Claro, sabemos que no exitosamente, presionar al procurador general para que entonces destituya a Mueller, lo cual es políticamente suicida, pero digo yo, ¿cuántas cosas políticamente suicidas no ha hecho Trump? Y todavía, bueno, fue electo. Sí, así que ese es el escenario que estamos viendo. Yo creo que tarde o temprano él va a tener que declarar. Y yo creo que es un asunto muy delicado. Yo realmente, de la investigación, de la forma en que se ha filtrado, que es mucha, aparentemente Mueller tiene un buen caso contra Trump. Así que aquí se trata del tiempo y de la estrategia. Sí, yo me parece que lo que has mencionado es exactamente como debe ser la situación. Muy poco que añadir al diagnóstico tan certero que has hecho de los posibles escenarios. Solamente comento en voz alta 2 cosas. El caso sí tiene una gran peculiaridad,
porque en el caso de Nixon fue una investigación criminal, pero fue un requerimiento que se le hace, un subpoena en un procedimiento criminal donde unos acusados piden que Nixon dé prueba exculpatoria, que eran los tapes. Por lo tanto, esa jurisprudencia se estableció dentro de ese contexto. Aún así no hace mucha diferencia, porque el tribunal es bien contundente, citando incluso a Marbury versus Madison, nadie está por encima de la ley, incluyendo al presidente de los Estados Unidos. Así que, por eso tu diagnóstico y tu conclusión final de que tarde o temprano él va a tener que comparecer. Lo mismo pasó con lo de Nixon, lo de Clinton. Clinton a su vez tiene la peculiaridad que la investigación era civil, era una demanda civil de Paula Jones. Y entonces lo que se cita a Clinton es a una deposición que él ni siquiera quería mientras fuese presidente sobre conducta privada de antes de ser presidente. Entonces plantea esas peculiaridades, pero no importa. Al final de la jornada exactamente lo que tú has dicho, el tema de que por ser presidente, eso no quiere decir que a lo mejor no te pueden pedir daños en este momento, pero injunction y otros remedios tú no estás por encima de la ley. Yo solo añadiría a eso un toque para completar lo que tú tan certeramente has mencionado. Si me pregunto si esta quinta opción existe, me encantaría conocer la reacción de ustedes. Y es que él acepte, que yo sé que es arriesgado, bajo juramento, contestar preguntas, que me sometan de antemano, que nosotros sabemos lo que viene de allá para acá, filtradito, anti-Trump, anti-Trump no, a prueba de Trump, o sea, dando respuesta que ni lo incriminen ni que se diga además que no quisiera estar en las manos de esos abogados, abogadas tratando de hacer eso. Pero me pregunto, Julio, si yo hago eso, con un término dado, Mueller, y después llego a la conclusión de que no me satisfacen las respuestas, lo cito. A no ser que, pero no sé si es legal, que parte de mi compromiso sea, por supuesto, porque si no, presumo yo que Trump no lo haría, tú te comprometes que no me vas a citar. Pero entonces yo me pregunto, pero entonces ahí es donde yo creo que va a haber un tranque, y por lo tanto, más temprano que tarde, sea por citación de él o la que entonces, porque todavía sería más difícil, citación del propio gran jurado, donde él quiera. Bueno, el gran jurado tiene que estar presente, pero puede estar él por videoconferencia, ¿verdad? Él no tiene que comparecer físicamente. Yo creo que Donald Trump más temprano que tarde va a tener que contestar preguntas, no sé. Yo entiendo igual que ustedes esa situación, y es que nadie, el caso de Madison fue cuando. Imagínate, 1802. Pero la base es que nadie está por encima de la ley. Y este es un hombre en una deposición, los abogados van a querer estar allí, porque es un hombre que ha estado en muchas deposiciones y su personalidad, llamémoslo así, que se cree invencible y que él puede manejar a cualquier abogado, el abogado no va a querer que vaya solo. Pero si Mueller acepta y se compromete a no llamarlo después, pues entonces el señor Mueller todo lo que ha trabajado es inútil. Yo escuchaba hace poco en las cadenas norteamericanas algunos comentaristas criticando a los abogados de Trump por decir públicamente, o si se ha filtrado, pero ya todo el mundo lo conoce, de que le han dicho, es que él no puede comparecer. Mi recomendación es que él no comparezca, y un poco le han cuestionado a los abogados cómo adóptame esa postura. Digo, bueno, pero es que los abogados no son entes políticos, ellos le deben lealtad a su cliente es Trump. Trump, realmente yo no tengo duda alguna que se va a perjurar si va a declarar, y no lo digo que lo haga intencionalmente, es decir, vamos a darle el beneficio de que puede ser, de que es que ha dicho tantas cosas, ha dicho en tantos foros, ha hablado con tantas personas de manera tan general, tan inconsistente, que es tan fácil encontrar a alguien culpable de perjurio. Seguro. Inclusive en casos que ya han prescrito, ¿qué hacen los fiscales? Vamos a citarte por una entrevista y no te pueden acusar del delito original, pero te acusan del perjurio. Sobre todo una persona que se contradice todo el tiempo. Algo que yo no tengo la menor duda, y ustedes pueden diferir de mí, la menor duda, es que por lo menos desde el punto de vista del presidente de los Estados Unidos, que actualmente ocupa esa silla, su única consideración al momento de finalmente tomar una decisión no va a ser ni la nación norteamericana, ni los intereses políticos de su partido republicano, ni los intereses económicos, va a ser lo que le convenga a él como persona, como individuo, porque él ha definido su presidencia bien claro. Lo que es bueno para mí es bueno para Estados Unidos. Y eso sí que yo no tengo la menor duda. No hay manera que a un individuo como ese se le convenza en su fuero interno
que es posible que algunas cosas no sean buenas de verdad para él, pero sean buenas para la nación norteamericana y que haya que sacrificarse. Nada indica hasta ahora para mí, salvo cosas muy aisladas, que esa manera de gobernar, que es terrible desde mi punto de vista, vaya a cambiar. Eso es tan correcto que yo pienso que a mí no me sorprendería que ante ese escenario, esos criterios orientados a sus intereses, que sea una persona que pueda renunciar con una gran facilidad. Es decir, alguien que no atesora la presidencia en términos de lo que implica, sino él lo ve como algo más, un trabajo nuevo, un reto nuevo, una forma de aumentar mi riqueza. Pues el día en que esto no sea factible, renuncio, y aquí como yo no tengo ninguna expectativa de dejar un gran legado, de ser un hombre de Estado recordado. Lo que pasa es que, mira, yo a veces he tenido esa fantasía también, porque la verdad es que yo pienso que el individuo es un enemigo, ¿verdad?, para la humanidad, y yo creo que para los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Un aborto de la naturaleza, pero bueno, eso lo eligió el pueblo y ese es su derecho. Pero yo siempre he dicho que si alguna vez hace eso, lo único que él va a decir una vez presidente es: la renuncia son dos palabras, 3 palabras: ustedes se lo pierden. Sí. O sea, eso es todo lo que él va a decir. Sí. Se va a ir tranquilo. Su mundo se circunscribe a él nada más. Y por eso es que va a pensar que yo me voy porque ustedes no me merecen. Hablando de renuncias, bueno, renunció esta semana el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dentro de varios escenarios bien lamentables, y hay unas alegaciones que se han hecho. Él tiene derecho a que se le presuma inocente, de que él pueda, ¿verdad?, defenderse. Pero ha salido a la luz pública un mensaje de WhatsApp muy importante donde supuestamente él consulta un caso que tiene ante su consideración con muchas personas, entre ellos abogados y abogadas que no eran parte en el caso, como que ocultando su impresión, su retroalimentación sobre ese caso. Y eso ha presentado unos grandes problemas en cuanto a su imparcialidad. Casos políticos, extremadamente, o sea, casos sobre casos electorales, no eran casos ni criminales, ni de daños, ni de cobro, eran casos electorales, donde consulta y discute esos casos con personas que no necesariamente eran expertos en el tema, sino personas que podían tener un interés político partidista en la adjudicación de ese caso. Inclusive personas que ahora ostentan puestos en la rama ejecutiva, lo cual complica este asunto. Hay muchas cosas que se pueden decir. Yo de entrada quiero conocer su impresión sobre cómo lacera este caso, la proyección que tiene la rama judicial en Puerto Rico. ¿Podrán limitar esto a un caso estrictamente político o esto empaña la totalidad que ustedes piensan? Bueno, yo pienso, por supuesto, no es la primera vez, por suerte son cada vez menos, o sea, no, eso, como tú decías al principio, esa no es la mayoría de nuestra judicatura, por lo que se ha alegado, que es un golpe muy duro, porque se trata de, en la función judicial, cometiendo el error más terrible que puede cometer un juez, que es, mientras está decidiendo un caso, comunicarse con una de las partes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su jurisprudencia de cánones de ética judicial, de la ética de los jueces, no son muchos los casos tampoco, pero hay varios casos donde esos son los más contundentes. Repito, no son muchos, porque eso va a la esencia misma de la imparcialidad, cuando uno se está comunicando con una de las partes, y más cuando en este caso hay la confianza que está depositada en ese juez, particularmente en estos procesos de naturaleza electoral que desgraciadamente nuestra Constitución obliga a la judicatura a meterse, porque él estaba en una función que la Constitución y la ley electoral le crea unas obligaciones para durante el proceso electoral tomar unas decisiones, está en su máxima expectativa de imparcialidad, de su máxima especialidad. ¿Por qué? Porque es el issue electoral. Y si había dudas, por ejemplo, como las hubo, incluso había conflicto, incluso había litigio sobre los encamados, quién podía votar, cómo, cuándo, dónde, pensar que el juez que la Constitución le obliga en determinados distritos electorales a tomar unas decisiones, estuviese comunicándose ex parte con uno de los partidos políticos, pues es muy serio, muy serio. Y yo creo que por lo menos en esta controversia, quizás distinta, como tú mencionabas ahorita, a la que hubo hace varias semanas, las actitudes que él reflejaba en cuanto al uso de su carro para venir de Aguadilla acá,
que yo te voy a decir que no me extrañaría, por eso es que cuando lo veo él con esa confianza, que cuando él lo nombraron juez presidente, eso se habló, y no me extrañaría que a él le hayan dicho no vas a tener problemas con eso. Yo te digo honestamente que esa es mi impresión que siempre me ha dado. Pero en esta ocasión, por lo menos debemos decir que el gobernador le aceptó, entre comillas, la renuncia a horas de que esto fuera denunciada la semana pasada, y yo creo que eso es bueno para el país, y ya veremos los procesos cómo siguen por ahí. Yo estoy de acuerdo que es un golpe fuertísimo, que la persona en la calle, mira, están vendidos, mira, no hay ninguna imparcialidad. Y que opino como ustedes que nuestra judicatura en su generalidad es muy buena y muy seria. Tú no llamas, no es que tú nos ocultes y no con otro juez discutan puntos de derecho. Es que no fue así. Y tiene tres dimensiones, porque lo menos que es una imprudencia. Exacto. Están los problemas, los cánones de ética, tanto de la abogacía como de la judicatura, porque hay envueltos jueces y abogados, y los jueces también cumplen con los cánones de la abogacía. Pero también está el Código Penal, este artículo 291 plantea que un juez no puede acceder a información o evidencia que no ha sido presentada en la vía ordinaria. Aunque el juez no se le ha ofrecido dinero por una decisión ni hubo ninguna promesa, pero o sea, el mero hecho de un juez acceder a evidencia fuera del proceso ordinario de un juicio ya es un delito grave. Está el artículo 292 que plantea que aquellas personas que quieren influenciar a un juez para adelantar una decisión, y no necesariamente es pagando, ya eso sería soborno, sino influenciar con información extrajudicial, con información entregada de manera inapropiada e indebida, comete un delito. Claro, en este caso el juez fue el que llamó a esas personas, no es que esas personas se acercaron. Hay que ver entonces qué fue lo que el juez le dijo, qué fue lo que estas personas expresaron, en qué se convirtió esa conversación, porque un juez no hay ningún problema, y es bueno que esto se discuta, que un juez le consulte a un experto en el tema o a un profesor, de hecho, de manera hipotética, una controversia legal, que sea casualmente una controversia parecida a la que él tiene, pero no diciendo esta parte, que es un caso totalmente distinto. Completamente distinto. Bueno, pues ese ha sido el programa por esta tarde. Hemos cubierto bastante material. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Gracias. Espero que no sea la última vez. Pienso que la situación económica del país y la legislación que se va a presentar sobre esta temática va a requerir nuevamente tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por estar aquí como siempre. A ustedes por vernos y escucharnos, y será hasta la próxima semana. Y recuerden que estas cosas hay que siempre pensarlas bien. Buenas tardes. Buenas tardes.